Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos aquí, hermanos, transmitiendo otra vez, hermanos, por medio de este medio. Hermanos, lástima que no podemos congregar hoy, hermanos, pero muy pronto, con la ayuda de Dios, podemos estar volviendo a congregarnos ahí en el templo, hermanos. Ok, sigue orando a Dios, y por el tiempo que estemos así, hermanos, por favor esté conectándose, ok, para que sigamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, la semana pasada vimos el jueves pasado, miramos a Jesús el Cristo, pero lo vimos como el Hijo de Dios. Ok, hermanos, hablamos a Jesús el Cristo como el Hijo de Dios. Ok, hermanos, vamos a estar viendo al Hijo de Dios, hermanos, pero también vamos a estar viendo unos títulos que indican su posición y su trabajo. Por ejemplo, hermanos, Salvador, Señor, Mediador, Profeta, Sumo Sacerdote, Rey y otros y muchos más, hermanos. ¿Ok? Y así podemos conocer más a nuestro Salvador. ¿Ok? Quiero que vayamos ahí, hermanos, a Mateo 1:21. Vamos ahí a Mateo 1:21 y vamos a leer ahí, hermanos. Mateo 1:21. Dice así: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? Entonces sabemos que Cristo vino a los suyos. ¿Ok? Pero también vino al mundo entero, según Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo de la condenación que viene a futuro sobre el mundo entero. ¿Ok, hermanos? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok, hermanos? Entonces ahora vamos a ver, hermanos, ya vimos Jesús como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, el título, títulos que indican su posición y trabajo. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí, hermanos, vamos a estudiar a Jesús, nuestro Salvador, el día de hoy. ¿Ok, hermanos? Y sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que ya vimos aquí en la Biblia, hermanos, en Mateo 1:21, vemos cuando el ángel del Señor le dijo, hermanos, el ángel del Señor le dijo a los pastores en la llanura de Judea. ¿Ok, hermanos? Dice ahí: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos ahí, hermanos, vamos a Lucas. Vamos al libro de Lucas. Dice ahí, hermanos, Lucas 2. Vamos al San Lucas 2. Lucas 2, hermanos. ¿Ok? Lucas 2:11. Dice lo que dice ahí, hermanos. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un, ¿qué? Salvador. ¿Ok? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces ahí le dice nuestro Salvador, ahí le dice Cristo. ¿Ok? Y también le dice otro nombre, hermanos, que le dice el Señor. Y vamos a estar viendo todos estos títulos. ¿Ok, hermanos? Poco a poco vamos a seguir estudiando. ¿Ok, hermanos? Y vamos a ver, hermanos, que el título de Salvador. ¿Ok? El título de Salvador. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se le da ese título? ¿Ok? Sabemos que ahí, hermanos, en Mateo 1:21, sabemos ahí que se le llama Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar a su pueblo, vino a salvar al mundo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? Entonces, vamos ahí a ver, hermanos, también Lucas 19. ¿Ok? Lucas 19:10. Vamos a ver, hermanos, Lucas 19:10. 19, versículo 10. Lucas 19. Vamos a ir, hermanos, rápidamente. Lucas 19. Versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok, hermanos? Entonces vemos aquí, hermanos, que le queda bien el nombre Salvador. Entonces Él vino a cumplir esa misión, hermanos. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? Y eso nos salva de la condenación que viene sobre el mundo entero, hermanos, sobre las personas que deciden rechazar al Salvador enviado por el Padre. ¿Ok, hermanos? Gracias a Dios, si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, entonces usted tenga por seguro de que gozará su vida
la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo en comunión con Él. ¿Ok, hermanos? Este título, Salvador, hermanos, le queda muy bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que Él vino a hacer. Y vemos aquí, hermanos, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él todavía sigue, hermanos, Él todavía sigue buscando personas perdidas, todavía sigue buscando ese corazón que desea conocer a un Salvador. ¿Ok, hermanos? Y sabemos que Él es el Salvador, Él es el único medio por lo cual nosotros podemos ir al Padre, ¿ok? Por lo cual nosotros podemos ser perdonados y restablecer la comunión con nuestro Padre Dios, ¿ok, hermanos? Y es a través de nuestro Salvador Jesucristo, ¿ok, hermanos? Y ya vimos esto aquí ahorita. Vamos a orar, hermanos, rápidamente para que Dios bendiga este estudio, ¿ok? Vamos a orar. Señor mi Dios, te ruego, Señor, que en esta tarde, Señor, usted pueda estar presente, Señor, y pueda ayudarme, Señor, a exponer este tema, Señor, a exponer esta enseñanza, Señor, que es tan importante, Señor, porque sabemos que el ministerio principal que vino a ser Jesucristo, Señor, el título principal, Señor, de la obra que Él va a hacer, Señor, es de salvación, Señor. Todo el propósito, Señor, de lo que usted hizo, Señor, es el propósito de redención. Es para librarnos, Señor, para rescatarnos, Señor, de las garras del enemigo, Señor. Rescatarnos de esa condenación que viene, Señor, al final de los tiempos, Señor. Ayúdeme, Señor, a poder explicarlo, y ayude a cada uno que está ahí presente del otro lado de la cámara, Señor. Ayúdele, Señor, y que puedan entender, Señor, y que puedan honrar, Señor, al Salvador, Señor, y por medio de sus vidas, Señor, cristianas, Padre. Gracias, mi Dios. Y te pido también, Señor, que perdone mis pecados, Señor. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Y así, hermanos, vamos a seguir. Mire, vamos a ir, hermanos. Ya miramos Lucas 19:10. Dice ahí, hermanos, y resume la misión que vino a hacer Jesucristo, ¿ok? Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿ok, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, a Romanos 5:6. Romanos 5:6, ¿ok? Romanos 5:6. Vamos a ir, hermanos, Romanos 5:6. ¿Ok, hermanos? No hay ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Ok, hermanos? Ahora, Romanos 5:6, hermanos. Vamos a leer capítulo 5, versículos 6 al 8, hermanos. Dice que cuando el hombre era aún débil e incapaz, hermanos, de salvarse a sí mismo, cuando era un pecador que no merecía salvación, Cristo murió para salvarnos, hermanos, con su gracia. ¿Ok? Con su gracia y por medio del amor de nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a leerlo ahí, hermanos. Primero en Romanos 5, 6, 8. Dice ahí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok, hermanos? Ese título, hermanos, de Salvador le queda muy bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Él vino con esa misión. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él, por medio de su amor, hermanos, nos vino Él a salvar. ¿Ok, hermanos? No deje que entre ningún tipo de cosas en su mente fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, que venga alguien y le diga a usted que Jesucristo nos salva. Hermanos, estamos mirando aquí su título, ¿ok? Estamos mirando aquí el título y cómo ha nacido un niño, hermanos, en la ciudad de David, ¿ok? Un Salvador, que es el Cristo, hermanos, el Señor. ¿Ok? Vemos aquí, hermanos, que aun cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros, hermanos, estábamos perdidos, aún así Él vino y murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Entonces eso quiere decir, hermanos, que Él recibió el castigo completo, total. La ira de su Padre, la ira de nuestro Dios, hermanos, la sufrió en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué venir. O sea, Él no necesitaba venir. Sus ángeles le dan toda la gloria. Tienen millares y millares de ángeles. De Él es toda la gloria, hermanos.
Pero Dios decidió, hermanos, mandar a su Hijo para venir aquí, hermanos, para morir por nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Por tanto amor que Él nos tiene. Dice la Biblia, hermanos, en Juan, hermanos, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hermanos. Unigénito, entonces su único Hijo, para que muriera en lugar de nosotros. ¿Ok, hermanos? Ahora, sabemos que Cristo, hermanos, murió por medio de su gracia. ¿Ok? El amor de Dios. Vamos allá a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. 1 de Pedro 1:18. Dice ahí: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ok, hermanos? Entonces fuimos rescatados, hermanos, de vuestra vana manera de vivir. En otras palabras, hermanos, estábamos viviendo sin propósito. Estábamos viviendo solamente para ser lanzados al lago de fuego, a la condenación eterna. Para eso estábamos viviendo. Entonces, nacimos, hermanos, y solamente un desperdicio. Era nomás, es vano vivir. Y así, hermanos, pensamos hoy en día que sin Cristo, hermanos, es vano todo lo que hacemos aquí en la tierra. Es vano, hermanos, vivir. Es vano vivir tú una vida, querer hacer obras, querer hacer cosas que creemos que están bien, o posiblemente que están bien. Pero sin Cristo, hermanos, todo es vano. ¿Okay? Sin nuestro Salvador, todo es vano. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando nosotros rechazábamos a Jesucristo a su tiempo, o al menos yo a su tiempo, me hablaron varias veces y yo rechacé varias veces, yo me estaba condenando a sí mismo. Yo mismo estaba rechazando el amor de Dios. Yo mismo estaba rechazando que Dios me ofrecía algo mejor, que Dios quería quitarme esa vana manera de vivir, esa vana vida que yo tenía, sin propósito, sin un buen fin, para solamente terminar en la condenación, en el lago de fuego. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Dios fue paciente para conmigo, y gracias a Dios que me mostró a su Hijo, que me mostró este título de Salvador de nuestro Señor Jesucristo, que Él puede salvar, y es el único que nos puede salvar, nos puede rescatar, hermanos, por medio de su gracia y su amor, de las garras, hermanos, del infierno. Dios no quiere, hermanos, que nadie perezca. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Él quiere que todos volteen a Dios y miren el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para nosotros, hermanos. Él no quiere que nadie perezca. Y Él no quiere enviar a nadie en el infierno. La única razón, hermanos, que la gente va a la condenación es porque Dios, hermanos, no puede ir en contra de su justicia. Entonces, Él, hermanos, es un Dios justo, es un Dios santo. Entonces, hermanos, como es santo, como es justo, no puede aceptar ninguna persona que no haya sido limpia, que no haya sido lavada con la sangre de su Hijo. Entonces, no se encuentra lugar para ellos en el cielo. Entonces, solamente la Biblia dice que hay dos lugares. Está el cielo y está el lago de fuego, el infierno y la condenación. Entonces, hermanos, si no hay lugar en el cielo, entonces, ¿dónde los va a poner Dios? Dios los va a mandar, hermanos, a ser condenados, hermanos, porque Él dio la oportunidad. Y Él aún, hermanos, hoy en día Él está dando la oportunidad de que usted, si no ha sido salvo, se acerque a Él, se acerque al sacrificio de Jesús, que usted sea salvo y acepte ese regalo que Dios da por su gracia. ¿Ok, hermanos? Entonces, Dios es un Dios de amor, hermanos. Dios es un Dios de amor, y Dios, hermanos, todavía sigue buscando, hermanos, gente que sea salva, que acepte el sacrificio de Cristo. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí, hermanos, a Tito 3:5. Vamos ahí al libro de Tito. ¿Ok? Tito 3:5. Y estamos mirando la Escritura, hermanos, porque sabemos que por medio de la Escritura nosotros podemos saber que somos salvos. Nosotros, hermanos, por medio de la palabra de Dios, hermanos, alcanzamos sabiduría de Dios, sabiduría para seguirle a Él.
para vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Él, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos ahí, hermanos, fíjese a Tito 3, 5 y 6. ¿Ok? Dice ahí, hermanos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro ¿qué? Salvador. ¿Ok? Nuestro Salvador. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro Salvador. ¿Ok, hermanos? Fuimos lavados, fuimos regenerados. ¿Ok? En otras palabras, hermanos, regeneración no es, hermanos, una reformación. No, hermanos, regeneración quiere decir nuevo nacimiento, nueva criatura, ¿ok? Dice la Biblia que ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿ok, hermanos? Pero solo es posible mediante nuestro Salvador, ¿ok, hermanos? Mediante nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok, hermanos? Y sabemos, hermanos, como estudiamos la semana pasada, Jesucristo es es el Hijo de Dios. ¿Ok? Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Y ahorita estamos viendo, hermanos, y vemos que la Biblia nos dice, porque es nuestra regla de fe y práctica, hermanos. Y la Escritura nos dice que Él es el Salvador. ¿Ok? Y solamente por medio de Él, hermanos, Dios decidió salvarnos. No busque, hermano o amigo, no busque sus medios para ser salvo. Dios ya lo ofreció. ¿Okay? Dios ya lo ofreció a su Hijo, que lo llama Salvador. ¿Okay, hermanos? Cuando compartamos esto, hermanos, con otras personas, compartamos a Jesucristo. ¿Okay? No entremos en vanas palabrerías, no entremos en discusión de otros tipos, hermanos. No, digamos a la gente que hay un Salvador. Hablemos las buenas nuevas, las buenas noticias, que ahora ya podemos nosotros también ser salvos. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios que envió a su Hijo por amor a nosotros. ¿Ok, hermanos? Ahora, solo el cristianismo, hermanos, tiene un Salvador. ¿Ok? Otras religiones, hermanos, se llaman cristianos o se dicen cristianos, pero en sí, hermanos, no tienen al Hijo. Y la Biblia dice, hermanos, y es bien clara que si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si no tiene al Padre, no tiene al Hijo. ¿Okay? También ahí, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 20, el versículo 30, nos dice que Jesucristo y el Padre uno son, hermanos. ¿Okay? Entonces, uno son. ¿Okay? Entonces es necesario tener al Hijo, tener a nuestro Salvador. Si no tiene al Salvador, entonces no tiene al Padre. ¿Okay? Y nos dice bien clarito la Biblia, solo el cristianismo verdadero, hermanos, tiene a Jesucristo como Salvador. ¿Okay? Como Salvador. Él puede salvar, Él puede perdonar pecados, como vimos, hermanos, la semana pasada. Él perdona pecados, hermanos. A Él se le da toda la gloria. Si usted no miró, hermanos, el jueves pasado, mire también, hermanos, ese estudio que di acerca de Jesucristo el Cristo, pero Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Okay? Como el Hijo de Dios. Y vemos varios testigos, hermanos, varias personas que lo dicen en la Escritura. Vemos cómo la gloria también se le da a Él como Dios. Vemos también que Él perdona pecados. Vemos también que Él participó en la creación. ¿Ok, hermanos? Vimos eso, hermanos. Y ahora estamos mirando nuestro Salvador. ¿Ok? Él es nuestro Salvador. Y ya vimos ahí, hermanos, nuestro Salvador. Pero también vemos, hermanos, otra cosa. Vemos otra cosa ahí que no solamente, hermanos, dice ahí Salvador, sino también lo menciona en los versículos que vimos, hermanos, también menciona Señor. ¿Ok? Señor. ¿Ok? Ningún término, hermanos, es más expresivo en cuanto a la fe de los primeros cristianos que el término Señor. Posiblemente nosotros, hermanos, hoy en día no tomamos esa palabra muy serio, muy seriamente. La palabra Señor, hermanos, para ellos era tan grande, tan importante, es algo de reverencia, de respeto. ¿Okay? Entonces, ellos, hermanos, usaron esta palabra no ligeramente. ¿Okay? No usaron esta palabra ligeramente.
¿Ok, hermanos? Entonces, los primeros cristianos usaban el término Señor. ¿Ok? Y vemos ahí, hermanos, vamos ahí a Hechos, libro de los Hechos. Vamos a ver lo que dijo ahí Pedro, hermanos. Vamos ahí al libro de Hechos. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Y vamos a ver ahí, hermanos. Hechos 2:36. Dice ahí, hermanos. Dice: sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok, hermanos? Señor y Cristo. Entonces vemos ahí, hermanos, que se le llama Señor. ¿Ok? Es nuestro Señor. Y hermanos, Pedro estaba hablando a un pueblo, estaba hablando de los israelitas. Estaba hablando a este pueblo, hermanos, que tomaba muy en serio la palabra Señor. Vemos lo que pasó, hermanos, con los discípulos. Cuando le decían a Jesucristo, le decían Señor, o lo tomaban como su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pasaba, hermanos, los apedreaban. Y aún después de ahí, hermanos, muchos discípulos fueron apedreados y matados. Sabemos también, hermanos, que cuando decimos que nuestra única de regla y fe y práctica, hermanos, es la Escritura, y que Jesucristo es la única entrada a nuestro Señor y Salvador, es la única entrada al cielo. Mucha gente fue perseguida durante la Inquisición. Sabemos, hermanos, que la Iglesia Universal, hermanos, la Iglesia Católica, hermanos, persiguió la Iglesia Cristiana. ¿Okay? Entonces solamente quiero que entiendan, hermanos, que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana son muy diferentes. ¿Okay? Está la Iglesia Católica, y luego están los que salieron de la Iglesia Católica, que son los protestantes. Y después está otro grupo que somos nosotros, que somos los cristianos, el remanente, hermanos, que no intenta reformar a la Iglesia Católica, que no intenta hacer cambios en ella, que no salimos de ella. Salimos nosotros, hermanos, de los discípulos del libro de los Hechos, ¿okay? De las iglesias que se establecieron. Entonces, hermanos, nosotros no somos protestantes, nosotros no somos, hermanos, católicos. ¿Ok, hermanos? Nosotros creemos que la única entrada al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, solamente quería aclarar esas cosas. Y, hermano, y la Inquisición está en la historia. Vemos que la Inquisición, hermanos, está en la historia, y podemos ver, hermanos, cheque eso en cómo estuvo ahí la Inquisición, o como algunos le decían, la Santa Inquisición católica. ¿Ok, hermanos? Entonces, nosotros, hermanos, no somos protestantes, no somos católicos, nosotros somos cristianos. No hay ningún término, hermanos, que nosotros podamos creer o decir, o que exista el nombre o el título católicos cristianos. ¿Ok, hermanos? No hay católicos cristianos. O es católico o es cristiano. O cree en la Escritura como la única regla de fe y práctica, o cree en la tradición de la Iglesia Católica. Es una o la otra. ¿Ok, hermanos? Entonces, y sabemos que nosotros, hermanos, solamente creemos la Escritura. ¿Ok? Y vemos aquí, hermanos, vamos a ver Señor, hermanos. Romanos 10:9. Vamos ahí, hermanos. Bueno, vamos a Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos ahí, hermanos, al versículo 9. ¿Okay? Dice ahí, hermanos, Hechos 10:36, disculpe, hermanos. Hechos 10:36. Dice ahí, hermanos: Dios envió su mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor, dice, de todos. ¿Ok, hermanos? Jesucristo es Señor de todos. ¿Ok, hermanos? Y usó al pueblo de Israel, hermanos, para poder ahí
en el libro de los Hechos, y ahí en Pentecostés, hermanos, de ahí es donde se empezó aún más a extender el Evangelio, pero ahora a todo el mundo, hermanos. Sabemos que Pablo viajó a varias partes, Pedro también, entonces, y los discípulos, hermanos. Y gracias a Dios, el Evangelio viajó hasta aquí, hasta San Bernardino, California. Ok, hermanos, gracias a Dios. Aquí a Norteamérica, Suramérica y a los demás continentes, hermanos. Okay. Ahora vamos a ver, hermanos, Pablo declara que nosotros confesamos con la boca. Okay. Que debemos confesar con la boca. ¿Qué debemos confesar nosotros? ¿Qué debemos decir nosotros? Okay. Y tómenla de la perspectiva que Pablo lo estaba diciendo. Como Pablo estaba diciendo Señor, implicaba una seriedad, un respeto, una reverencia. Era la forma, hermanos. Y recuerden, no es... Agarremos como la Biblia lo dice y como él pensaba. No lo agarremos ahorita, hermanos, como muchas personas piensan, o como yo pensaba antes, que la palabra Señor era solamente decirla ligeramente. ¿Ok, hermanos? Como decir, oiga Señor esto, oiga Señor esto. Esto era más profundo. ¿Ok? La palabra Señor era más profunda. Dice ahí, hermanos, Romanos. Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Y vamos ahí al capítulo 10. Romanos 10. Y ahora sí vamos al versículo 9. Dice ahí, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Es el Señor. Que Jesús es el Señor. ¿Ok? Dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Entonces uno de los requisitos, hermanos, es que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo y le confesemos con nuestra boca que Él es Señor, que Él es Señor de señores, hermanos, que Él es el Señor, y como tal tenemos que respetarlo, y como nuestro Señor de nuestra vida, hermanos, tenemos que honrarle. ¿Ok, hermanos? El creyente, hermanos, confiesa a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como Cristo, y especialmente, hermanos, lo vemos como nuestro Señor. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos ahí, hermanos, a cómo el apóstol Pablo nos explica. Fíjese, Filipenses 2:9. Vamos ahí, hermanos, a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, y aquí explica Pablo, da una explicación. Fíjese lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué, hermanos? Entonces, todos, hermanos, deben doblar rodilla, porque Él es el Señor. Él es el Rey, hermanos, de reyes, Señor de señores, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Okay? El Cristo, el Mesías, Jesús, que en griego viene la palabra Josué, que es Salvador. Entonces, hermanos, Él es nuestro Señor. ¿Okay? Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Okay? Para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? Ahora, hermanos, la palabra Señor, hermanos, indica soberanía de Cristo sobre sus seguidores. En otras palabras, hermanos, nosotros que le seguimos, Él es nuestro Señor soberano. Entonces nosotros debemos seguirle en todo a Él, hermanos. Vamos a ir, hermanos, lo que dice en Colosenses 1:18. Colosenses, hermanos, 1:18. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice ahí, hermanos. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio. Dice, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Ok, hermanos, allá a los colosenses se le está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo tiene toda la preeminencia. Eso quiere decir, hermano, lo que le está diciendo él es que Él es Señor. Él es Señor, es nuestro Señor. Si nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él tiene la preeminencia. Nosotros debemos seguirle a Él en todo y creerle en todo, hermanos. La palabra Señor, hermano, refleja lo que el creyente tiene que hacer por Cristo. Okay, nuestro Señor Jesucristo es soberano, hermanos. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor, es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, debemos hacer lo que Cristo nos pide, hermanos. Si Cristo nunca le va a pedir hacer algo malo, Él siempre, hermanos, va a querer su bien, el bien para todos nosotros. Okay. Ahora, la palabra Señor, hermano, refleja lo que el creyente tiene que hacer por Cristo su Salvador. Okay. Ahora déjenme decir esto, hermanos. A mucha gente le gusta leer y oír lo que Cristo ha hecho por ellos, pero continuamente, hermanos, no muestran interés por saber la respuesta que Cristo espera y quiere de ellos. Si Cristo no es Señor de todo, hermanos, entonces no podrá ser nuestro Señor en todo. No podemos, hermanos, solamente escoger en dónde sí es nuestro Señor. No solamente podemos decir que es nuestro Señor cuando está esta plaga o esta pandemia. No podemos solamente decirle Señor cuando estamos enfermos. O solamente decir en el nombre del Señor cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene una necesidad. No, hermanos, nosotros debemos aún también, hermanos, no solamente ni la enfermedad ni la necesidad, sino también compartir ese nombre y en el nombre del Señor, gracias por nuestras alegrías, gracias por el gozo, gracias por nuestra felicidad. Nos gozamos de nuestro Señor en nuestras bendiciones. En eso debemos honrar a nuestro Señor. Honrarle a nuestro Señor en lugares de no ir a lugares donde a Él no le agrada. Porque a veces, hermanos, hay personas que van todavía a las fiestas, todavía toman, todavía fuman, y porque todavía no han creído que Él es Señor de su vida y que el Señor puede cambiar esos malos hábitos. Hay que creer para que Dios cambie esas cosas. Hay que creer a Dios, hermanos, para poder dejar cosas que nos están siguiendo todavía de la vida pasada. Hay que dejar esas cosas, hermanos. Y fíjese, hermanos, lo que Cristo dijo. Vamos a ver aquí en Lucas. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, en Lucas 6:46. Vamos a ir, hermanos, a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Fíjese, hermano, lo que dice aquí. Es tan importante, hermanos, saber lo que dice la Escritura. Dice ahí Lucas 6:46. Dice, estamos 46. Dice ahí, hermanos, fíjese la pregunta que Jesucristo hizo. Dice ahí en Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Fíjese lo que dice ahí. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Eso es lo que dijo Jesucristo. Señor, Señor, cuando lo hacían dos veces, era un énfasis. Las personas hacían un énfasis de que Él era el Señor y que lo estaban tomando como su Señor. Habían discípulos o habían otras personas que le decían, Señor, Señor, mira, quiero hacer esto. Señor, Señor, mira, ¿podrías hacer este milagro? Señor, Señor, ¿podrías hacer esto por mí? ¿Podrías sanar acá? Señor, Señor, ¿podrías hacer esto? Y podías hacer esto, y podías hacer esto. Y hay muchas iglesias y muchas congregaciones que hacen eso. Pero en sí no hacen lo que Jesús está diciendo. No practican lo que Jesús está hablando en su palabra. Y si nosotros, hermanos, le llamamos Señor y lo tomamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros debemos obedecerle en todo. Claro, hermanos, que vamos a fallar, pero cuando obedecemos es cuando vamos a Dios a confesarle nuestros pecados. Esa es obediencia.
decirle Señor, hermanos, y tomarlo como Señor, nos provoca a arrodillarnos, a ir a pedirle perdón cuando fallamos. Solamente porque le decimos Señor, y Señor no quiere decir que no vamos a fallar y que nunca más vamos a pecar en este cuerpo. Lo que está diciendo es que cuando tú tienes a Jesucristo y yo tengo a Jesucristo como mi Señor, quiere decir que yo lo tomo como mi Señor, como mi perdonador, como mi consolador, donde yo puedo ir a su trono de gracia a pedirle a Él perdón por los pecados que he cometido para levantarme y seguir adelante en el nombre del Señor. Esa es la forma, hermanos, que se debe hacer. Y dice aquí, hermanos, la pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Jesús entendía que cuando le decían Señor era algo muy singular de ellos, algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que tomarlo de esa manera. El nombre Señor debemos tomarlo con la importancia, hermanos, que se merece. Versículo 27, fíjese lo que dice. 47, disculpe. Lucas 6:47. Dice ahí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ok, hermanos, entonces es necesario obedecer a nuestro Señor. Y lo principal, hermanos, que debemos obedecer, lo principal, hermanos, tener comunión con Dios y todo esto, hermanos, debemos, hermanos, aceptarle como Salvador. Después, hermanos, obedecerle en el bautismo de agua, en semejanza de muerte, sepultura y resurrección. Y después, hermanos, unirnos a una iglesia o unirse a una iglesia para seguir aprendiendo lo que Dios nos mandó a hacer, lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Ok, hermanos? Entonces solamente en una iglesia bíblica podemos aprender eso. ¿Ok? Gracias a Dios, hermanos, que el Señor me llevó a una iglesia bautista bíblica en Mexicali, Fundamental Independiente, donde yo crecí ahí con el pastor José Gutiérrez. Gracias a Dios también después fui con el pastor Julio Calvillo, donde seguí aprendiendo, hermanos, y donde fui ordenado. Pero, hermanos, es necesario ir a una iglesia que se predica la palabra de Dios, que se enseña la palabra de Dios. Ok, hermanos, tengan muy en cuenta esta pregunta. Y si es necesario, memorice este versículo que está en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Y que esté eso en su mente, hermanos. Quiero poner eso en su mente. Y estoy seguro que Jesucristo por algo lo plasmó en su palabra, para que nosotros pudiéramos memorizarla y saber, y que eso nos retumbe cada día, hermanos, en nuestras mentes. Dice aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y no te bautizas? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y no vas a la iglesia? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y no te congregas? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y todavía está tomando? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y sigue fumando? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y todavía está frecuentando lugares donde Dios no le agrada? Y así, hermanos, sigue la lista y la lista y la lista. Todo eso puede cambiar en cuanto tomemos en serio el nombre Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente así, hermanos, cambiará nuestra vida. Solamente así habrá cambios. Solamente así va a haber cambios en nuestra familia, porque van a ver el testimonio de usted y de mí. Solamente así, hermanos, podemos guiar correctamente y no ser tropiezo a las personas que nos están mirando, hermanos. Recuerde, cada persona es una influencia aquí. Cada persona, hermanos, influye a los que lo miran. ¿Okay? Y esperemos que estemos influenciando para bien a nuestros familiares. Esperemos, hermanos, que estemos tomando este nombre de nuestro Señor en serio, hermanos, de nuestro Salvador. ¿Okay? Entonces, hermanos, estamos en el tema Jesús el Cristo, pero estamos viéndolo por títulos. Y primero, hermanos, la semana pasada vimos a Jesucristo, vimos a Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Okay? Jesucristo el Hijo de Dios. Y hoy lo miramos como nuestro Salvador y lo miramos también como nuestro Señor. Próxima semana, hermanos, esté sintonizado. Voy a estar, hermanos, enseñando otro título de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Okay? Jesucristo el Cristo. ¿Okay? Jesús el Cristo.
Amén. Dios les bendiga. Señor mi Dios, gracias mi Dios por este tema, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ayudó, Señor, en este día, Señor, a poder saber que, Señor, y poder ayudarnos, Señor. Te ruego, si hay una persona ahí, Señor, que no te ha tomado como su Salvador, te ruego que lo haga lo más pronto posible, Señor. Gracias, mi Dios, por esta lección, Señor. Gracias, Señor, por los oyentes, Señor. Bendígalos y cuídenos en esta pandemia, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le